En estos antiguos bosques se fabrica en abundancia una de las más asombrosas sustancias de la Tierra. Las sedosas fibras de la tela de una araña. Una inigualable mezcla de flexibilidad, ligereza y fuerza. Tan duraderas como las fibras usadas en los chalecos antibalas y más fuertes que las fibras de acero de igual peso. Cada día son producidas y tejidas a la perfección por unos comunes pero extraordinarios ingenieros. En las costas de Malasia, un pez arquero captura su presa con un espectacular despliegue de habilidad. Lanza poderosos chorros de agua a más de 1 metro de distancia, demostrando una gran puntería y superando el obstáculo visual de la refracción. Un águila calva planea sin esfuerzo por el cielo del oeste de Wyoming. Armada con afilados espolones y una visión 8 veces más potente que la del hombre, esta majestuosa ave de presa puede detectar a una trucha a 65 metros de altura sin perderla de vista durante su descenso, a velocidades que exceden los 80 kilómetros por hora. En el Antiguo Testamento, Job lo expresó mejor. Pregunta a las bestias, y ellas te enseñarán. Las aves del cielo te lo dirán. Los peces del mar lo proclamarán. ¿Quién entre ellos ignora que todo esto es la obra del Señor, en cuyas manos está la vida de todas las cosas? La Escritura hace eco a través de los desiertos, las colinas y las planicies, ya que en esos preceptos de orden, de diseño, de previsión y planeamiento tan inherentes a todo el reino animal, las huellas digitales del Creador están indeleblemente marcadas. Observemos entonces y aprendamos de las criaturas con las que compartimos este planeta, y mientras cada una desempeña su papel, único en la continuidad de la celebración de la vida en la Tierra, la realidad de la existencia y los cuidados del Creador adquiere un nuevo y más rico sentido de admiración. El Instituto Moody de Ciencias presenta Las maravillas de la creación de Dios. El reino animal. Grandes son tus obras.
Más de 1 millón de diferentes especies de organismos habitan la Tierra, y de estos, casi el 70% son animales. Su extensión, tanto en números como en su diversidad, es realmente asombrosa. Un pequeño rincón de este bosque de lluvia centroamericano alberga por lo menos a 2000 especies diferentes de mamíferos, insectos, reptiles y aves. Las colonias de coral de la Gran Barrera de Australia son un santuario para millones de exóticas criaturas que representan a más de 1700 tipos únicos de vida marina. Hasta una gota de agua salada contiene un impresionante zoológico. El microscopio nos revela una variedad de fascinantes y raramente observados animales, y todos ellos florecen en un mundo líquido diminuto. Pero en este diverso y elaborado mosaico de la vida, existe un tema unificador. Sea cual sea la especie o su geografía, todas han sido creadas por Dios con las habilidades y los atributos físicos necesarios para sobrevivir a los retos y las exigencias de su existencia cotidiana. Si las virtudes de la persistencia y la determinación adoptaran una forma de vida, la creación resultante sería un salmón del Pacífico. Cruzando las aguas desde el norte de California hasta la costa de Alaska, existen 5 especies de estos magníficos peces: el chinook y el ojo grande, el cojo, el jorobado y el chum. Los adultos pueden pesar entre 1 y 50 kilogramos. Y durante su ciclo de vida se desarrolla uno de los dramas más apremiantes de la naturaleza. En los vados de un arroyo tierra adentro, miles y miles de huevos albergan a una nueva generación de salmón del Pacífico. Después de nacer, los diminutos peces permanecen bajo la protección de sus nidos de roca y grava. Su primer alimento lo obtienen del abultado saco adherido a su estómago. Unas semanas después, buscarán su alimento en el arroyo. En un año, los peces alcanzan unos 15 centímetros. Creados con la capacidad para vivir en agua dulce o salada, los jóvenes salmones esperan el momento de abandonar el lugar de su nacimiento. Una noche de primavera, al amparo de la oscuridad, miles de peces se aventuran río abajo. Viajarán con la corriente durante días y hasta semanas, y aunque sus bajas son muy grandes, la mayoría alcanzará su destino: el Océano Pacífico.
Cuando realizan las adaptaciones necesarias para su existencia del agua dulce a la salada, comienza el periodo más misterioso de la vida del salmón. En unos cuantos días, los peces desaparecen entre las olas del Pacífico entre 1 y 4 años, dependiendo de la especie. Nadando hacia el norte en gigantescos bancos a lo largo de la costa de Alaska, los peces avanzan hacia el mar abierto, viajando en arcos hacia la izquierda, que pueden extenderse de ida y vuelta hasta la mitad del camino a Japón. Durante sus viajes oceánicos, millones de ellos son atrapados por la industria pesquera comercial y por una variedad de depredadores naturales. Pero aquellos que sobreviven alcanzan la madurez en tamaño y fuerza, mientras se preparan para la última fase de su odisea, el regreso a casa. La migración del salmón desde el mar hasta su lugar de origen es un compendio de su instinto y de su inexorable deseo. Apenas semejantes a los jóvenes peces que nadaron por estas aguas años antes, los adultos viajan tan concentrados en su búsqueda que no se alimentan cuando luchan contra la corriente. No hay obstáculo que los desanime. Equipados con poderosas colas y un cuerpo con forma de torpedo, los salmones pueden ascender por cascadas de más de 3 metros de altura. Es un esfuerzo por el todo o nada, y los riesgos pueden ser devastadores. Pero los sobrevivientes continúan, a veces por más de 1.600 kilómetros, pasando por cientos de arroyos, riachuelos y tributarios que encuentran en su camino. Al final, y exactamente en el fondo de grava de las aguas en donde llegaron al mundo, los salmones se detienen a descargar y fertilizar sus huevos. Una nueva generación ha sido asegurada. Han cumplido con la misión de su vida y pronto morirán. Todo su ciclo es fenomenal. Y durante décadas, la ciencia ha tratado de comprender cómo es que los peces, después de abandonar el mar, pueden navegar tan acertadamente hasta sus hogares. Muchas de las respuestas parecen estar directamente relacionadas con el inigualable olfato del salmón. En la Universidad de Washington, un salmón chinook adulto es anestesiado. Se insertan unos electrodos en las porciones de su cerebro que controlan sus órganos olfativos. Se usarán muestras del agua de su arroyo natal y de algunos tributarios cercanos para la prueba. Sabemos que en la naturaleza, cada arroyo tiene su propia huella digital, una composición química única que los distingue de todos los demás. En algunos casos, las diferencias de las aguas son significativas, pero a menudo las variantes entre un arroyo y otro son casi imperceptibles, excepto para el salmón. Se estimula la nariz del salmón con el agua de un arroyo a menos de 1 kilómetro de su arroyo natal, y esto solo provoca una reacción moderada. El agua de otras fuentes cercanas provoca una reacción similar. Ahora, observemos cuando se le estimula con el agua de su arroyo. Las pruebas como esta han demostrado que el salmón puede percibir con exactitud las soluciones químicas diluidas en una proporción de 1 a 1000 millones. Es tan sensible que podría detectar una cucharada de sal disuelta en el agua de 18 piscinas olímpicas.
Tal vez el despliegue más gráfico del increíble instinto y el olfato del salmón sea lo ocurrido en el criadero de peces de Prairie Creek, al norte de California, en la comunidad de Oric. Fue aquí donde un inesperado descubrimiento reveló un viaje migratorio casi increíble. La mañana del 2 de diciembre de 1964 fue encontrado un salmón cojo de 2 años nadando entre cientos de peces jóvenes en una de las 5 pozas de concreto del criadero. Al ser examinado, se descubrió un distintivo de identificación del criadero de Prairie Creek. Una marca exclusiva de los peces que se han criado en esta poza. El pez había salido hacia el mar un año antes. La desgarrada malla de alambre que cubría el desagüe de la poza parecía una obvia, pero improbable, explicación de la intrigante escena. Quizás al tratar de llegar a su destino, había entrado en el laberinto de tuberías del drenaje del criadero. Si no había sido un truco, esa era la única conclusión lógica que existía. Pero la ruta que el pez tenía que haber seguido desafiaba a toda la lógica. Como todos los salmones que salen de Prairie Creek, este debió haber regresado del mar por aquí, en la confluencia del Océano Pacífico y el arroyo de Redwood. Al viajar río arriba con los otros salmones sobrevivientes, su ruta migratoria debió continuar otros 4.8 kilómetros, hasta la unión de los arroyos de Redwood y Prairie. Enfrentado a esa opción, el pez debió seguir el olor de sus aguas y continuó hacia el norte. $2,400 metros después, en el punto donde se unen los arroyos de Prairie y El Perdido, se enfrentó a una decisión similar, pero más difícil. Al llegar aquí, el salmón percibió 2 olores familiares. El año anterior había sido liberado detrás del criadero en el arroyo de El Perdido. Y así, en lugar de volver a donde había comenzado su viaje, decidió continuar hacia el norte. La causa de su extraña acción se podría encontrar cerca de la carretera, a 91 metros hacia el este. El agua del drenaje del criadero donde el pez había sido creado escurría por una tarjea bajo la carretera 101. Normalmente estas aguas habrían sido absorbidas por la tierra antes de llegar al arroyo de Prairie, pero las fuertes lluvias invernales habían creado un pequeño canal que llevó su señal a este determinado salmón. Siguiendo ese olor familiar, el pez abandonó el arroyo para entrar en ese canal, de tan solo 20 centímetros de profundidad, nadando entre la espesa vegetación hasta la entrada de la tarjea. Su hogar estaba cerca, pero las dificultades que encontraría apenas habían comenzado. Después de cruzar bajo la carretera, el pez debe haber entrado por esta alcantarilla. La última luz del día iluminó su salto hasta el tubo de 30 centímetros. Después, en la oscuridad, el salmón nadaría bajo el estacionamiento del criadero directo hacia su destino final para encontrarse con un decepcionante extremo cerrado. Bajo las tablas de este pasillo, a menos de 3 metros de la última poza, el pez habría quedado atrapado en el canal de concreto. Pero, animado por el persistente olor de las aguas que caían en él, el agotado viajero se negó a rendirse. Al tratar de escapar, localizó la apertura de un tubo de 10 centímetros y se lanzó por él. El pez volvió a detenerse esta vez por una elevación de 90 grados en el tubo.
Haciendo acopio de sus reservas finales de fuerza y voluntad, se volvió para encontrarse nuevamente con un obstáculo abrumador. 1 metro más arriba, la salida del tubo tenía una cubierta de alambre de 3.600 kilogramos, 5 veces más que su propio peso. Mientras el agotado pez nadaba entre los jóvenes salmones en aquella mañana de diciembre, las dudas y las preguntas acerca de su viaje flotaban en el aire como una densa neblina. Finalmente se decidió levantar la cubierta del canal de desagüe y unos momentos después, la especulación se convirtió en asombro. Había 72 salmones cojo, todos con la marca del criadero de Prairie, atrapados dentro del canal. Todos habían batallado junto a su indomable compañero, pero no habían logrado saltar hasta la poza donde habían nacido. La acción de comer se define como el proceso durante el cual los alimentos se llevan a la boca para ingerirse, masticarse y tragarse. Entre los animales es uno de los actos más comunes en su ocurrencia. Y a menudo uno de los más ingeniosos en su ejecución. Como en todos los aspectos de la vida en la Tierra, Dios resolvió las necesidades ambientales con una variedad de recursos idealmente diseñados. Observemos al razador. Este residente de los pantanos y las costas está equipado con un pico cuya parte inferior es más larga que la superior. Esta provisión única permite que el ave atrape fácilmente a los peces pequeños y al mismo tiempo lleva el concepto de la comida rápida hasta su límite absoluto. Para los habitantes de esta remota cueva del desierto, la captura de su comida es todo un ejercicio de alta tecnología. Al caer la noche, una colonia de murciélagos se eleva hacia los cielos. Entre ese millón de batientes alas, los únicos mamíferos voladores de la creación
pueden localizar y consumir más de 200 toneladas de insectos bajo un manto de oscuridad casi total. Ahora sabemos que estos hábiles cazadores nocturnos se guían con una sofisticada forma de navegación por sonar. Durante su vuelo emiten sonidos muy agudos que al rebotar son detectados con tanta rapidez y exactitud que el murciélago puede calcular de inmediato el tamaño, la distancia, la textura y la velocidad relativa de cualquier objeto a su paso. El sistema funciona tan bien que algunas especies pueden diferenciar las ondas que causa una hoja al caer y las de un pez en la superficie de una poza. En ocasiones, la obra de Dios se despliega en el diseño físico de los animales y en su comportamiento instintivo. La nutria marina puede contener el aliento durante varios minutos mientras se sumerge a profundidades de 67 metros en busca de cangrejos, erizos y abulones. Después de localizar un crustáceo, este ingenioso mamífero usa una roca como martillo, golpeando constantemente hasta desprender la fuerte concha del abulón. De vuelta en la superficie, la nutria vuelve a usar su herramienta. La roca se convierte en un yunque y el abulón en su concha se vuelve la especialidad del día. Pero ocultas entre estas impresionantes demostraciones de proezas alimenticias hay otras virtudes menos activas y más sutiles que en algunos momentos resultan absolutamente vitales. A pesar de la enorme tentación y lo accesible de las presas, este sapo demuestra una rara fuerza de voluntad ante lo que parece ser la oportunidad de su vida. Su renuencia no es accidental, ya que para protegerse, los gordinflones saltamontes poseen un sabor notoriamente amargo. Y tal vez el recuerdo de alguna desafortunada comida del pasado hace que el sapo utilice otras dos de las provisiones del creador: una buena memoria y el instinto para rechazarlos. Desde el inicio de los tiempos, el misterioso canto de las ballenas jorobadas ha llenado los mares. El biólogo marino Dr. Roger Payne lo ha descrito como una compleja repetición de patrones de sonidos, muy parecidos a un verso o un coro, que duran entre 6 y 30 minutos antes de repetirse nuevamente.
Los investigadores piensan que estos cantos, que resuenan a cientos de kilómetros, podrían ser la base de una elaborada red de comunicaciones, esencial para una variedad de comportamientos, incluyendo rituales de apareamiento y el establecimiento de identidad entre los grupos de ballenas. En todo el reino animal, el acto de la comunicación es constante, diverso y absolutamente vital para la supervivencia. A menudo, los métodos empleados son vocales. Aquí, un mandril centinela previene eficientemente a su manada de la amenazadora presencia de las hienas. Mientras que un sapo macho anuncia su deseo de aparearse con una llamada inconfundible, amplificada considerablemente por un saco inflable en su garganta. Sin embargo, a veces las acciones pueden hablar, tal vez más fuerte que los sonidos. Esta especie de gaviota finge tener un ala rota y representa su papel con maestría para convencer a un depredador potencial de que ella y no su nido es la presa más fácil. La lagartija alechugada de Australia se enfrenta al peligro con un mensaje más directo de intimidación. Si su atacante no es amedrentado, la lagartija logra su seguridad usando otro de sus formidables dones: su excelente rapidez de piernas. Pero de todos los métodos de comunicación empleados, tal vez el más célebre y estudiado de entre los previstos por Dios se lleva a cabo en los panales de las abejas. Aquí, la recolección del néctar, la base de sus reservas alimenticias, depende de la habilidad de los insectos para transmitir y comprender direcciones detalladas. Un complejo lenguaje es la clave de su existencia, y para ilustrar su eficacia, se ha colocado un recipiente con agua azucarada en un patio suburbano. Unas horas después, una abeja exploradora lo descubre y vuela de regreso a su panal. En unos cuantos minutos, aparecen grandes cantidades de abejas. Parecería que la exploradora las ha guiado hasta ahí. Pero en realidad, un proceso mucho más asombroso ha permitido que las abejas encontraran el recipiente. En todas las comunidades de abejas, los equipos de exploradores trabajan constantemente buscando nuevas fuentes de alimentación. Cuando tienen éxito, cada una regresa al panal para informar de su descubrimiento. Aquí, las abejas exploradoras revelan la clase de néctar que han encontrado repartiendo pequeñas muestras. El resto de la información es comunicado por medio de una complicada danza. Agitando su abdomen, la exploradora describe el contenido de azúcar en el alimento. Mientras más intensa es la agitación, más dulce será el néctar. La dirección hacia la fuente de comida es revelada por el ángulo de la danza. Cuando la abeja danza de frente en el panal, les indica a las otras que el alimento está en la dirección del sol. Si está en el sentido opuesto al sol, danzará mirando hacia atrás.
Las variaciones en el ángulo de su danza les permiten a las exploradoras indicar cualquier dirección hacia sus alimentos. En este caso, la comida se localiza a 90 grados hacia la derecha del sol. Esta danza indica que los alimentos están a 40 grados a la izquierda del sol. Después, las abejas se guían por una brújula de luz polarizada diseñada en sus ojos compuestos para seguir eficazmente la dirección descrita por la exploradora. Sin embargo, para que las abejas encuentren la comida, no solo deben conocer su dirección, sino también su distancia. Observemos nuevamente la porción central de la danza. La duración de las sacudidas y el número de pulsaciones que emiten en cada zumbido les comunican la distancia hasta la fuente de los alimentos. Esta exploradora les indica a las otras que la comida se localiza a 480 metros de distancia. Aquí se describe el néctar que está a 2.400 metros, pero una comunicación exitosa requiere de una mayor información. Normalmente las abejas vuelan a unos 24 kilómetros por hora, pero su velocidad de vuelo varía de acuerdo con la dirección y la velocidad del viento. La exploradora deberá considerar con exactitud estas variantes y su efecto sobre el tiempo y el esfuerzo necesarios para alcanzar la fuente alimenticia. Para demostrar la efectividad del lenguaje de las abejas, se han colocado alimentadores con néctar en 3 diferentes direcciones. Una exploradora descubre el primer alimentador y es marcada con un punto. A la exploradora que encuentra el segundo se le marca con una barra. Y a la que llega hasta el tercer alimentador se le marca con una cruz. En unos cuantos minutos regresan hasta el panal para compartir su preciada información. Al congregarse, las abejas perciben con sus antenas los movimientos de la exploradora. Cada una es marcada con el símbolo de la exploradora de su grupo. Poco tiempo después, las abejas llegan a los alimentadores. Solo las que se marcaron con puntos visitan el primer alimentador. Solamente las que tenían barras llegan al número 2. Y solo las abejas con las cruces llegan hasta el tercero. En todos los casos, las abejas visitaron solamente los alimentadores descritos por las exploradoras. Décadas de investigaciones y pruebas han dejado en claro que la danza de las abejas es una detallada sesión en la que se comunican eficazmente grandes cantidades de información vital. Distancia y dirección. Velocidad del viento y contenido de azúcar, todos son descritos en un extraño y maravilloso lenguaje diseñado por Dios para satisfacer las necesidades básicas de las abejas y finalmente las de la gran mayoría de los organismos vivientes del planeta. Cuando las abejas recolectan exitosamente el néctar, también polinizan un mundo de plantas en floración, asegurando un nuevo ciclo de vegetación y con él una continua fuente de oxígeno y alimentos.
si tuviera las alas de una paloma, podría volar y alcanzar la paz. Las palabras de David en los Salmos expresan un deseo universal que ha ardido en el corazón del hombre desde el comienzo de su historia. Remontarse como las aves, liberadas de los lazos con la tierra, irrestrictas y libres. Pero desde el legendario Ícaro, cuyas alas de cera fueron derretidas por el sol, hasta algunos verdaderos y dolorosos intentos, las delicias de un vuelo independiente continúan siendo un sueño. Los mejores esfuerzos del hombre, incluyendo este vuelo impulsado por pedales a través del canal inglés y los elevados vuelos con planeadores, siempre han dependido de la tecnología, ya que por sí mismo el cuerpo humano no fue diseñado para volar. Sin embargo, en los dominios de los halcones, las gaviotas y las golondrinas, las proezas fisiológicas son sinónimo de las aéreas. Las aves son, simplemente, obras maestras de ingeniería. Son máquinas voladoras perfectas, magistralmente creadas por Dios y dotadas con los atributos para vivir su vida en los cielos. Los músculos de su pecho con los que mueve las alas son enormes y en algunas aves comprenden el 33% del peso total de su cuerpo. Al mismo tiempo, el esqueleto de las aves es increíblemente ligero. Los huesos de este pelícano, con una envergadura de casi 1.80 metros, solo pesan unos 140 gramos. Pero son suficientemente fuertes y flexibles para resistir a la constante tensión de un vuelo maniobrable. Además de todo esto, tienen un eficiente sistema digestivo y respiratorio, un enorme y poderoso corazón, plumas que cortan el viento, las protegen y les proporcionan estabilidad en las alas y en la cola. Es fácil comprender por qué Salomón describió un ave en el aire como un espectáculo demasiado hermoso para mí. Los métodos y técnicas de vuelo generalmente caen en unas cuantas categorías básicas. El aleteo, o vuelo por impulso, requiere de fuertes aleteos hacia abajo, que resulta en un rápido ascenso y un impulso hacia adelante. Generalmente, mientras más grande sea el ave, más lento será su aleteo. En contraste, el colibrí puede batir sus alas hasta 80 veces por segundo cuando realiza lo que ha sido llamado el despliegue más versátil de habilidad aérea en toda la creación de Dios. Esta diminuta ave puede revolotear o volar en todas direcciones, hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados, dependiendo de sus necesidades. Sus rígidas alas se mueven describiendo un 8, al ser impulsadas por unos músculos excepcionalmente fuertes que giran sobre un eje flexible y que se unen en sus hombros. La cola funciona como timón, controlando la dirección de sus movimientos. Lógicamente, el colibrí consume tremendas cantidades de energía y para sobrevivir debe consumir diariamente el doble de su peso en alimentos. El planear y el deslizarse son formas de vuelo menos exigentes y, una vez más, los elementos del diseño aeronáutico se aprecian con claridad. Esta gaviota planea sesgando el aire desviado hacia arriba desde los acantilados y sus alas trabajan en armonía con las corrientes de los vientos circundantes.
Una garza extiende sus enormes alas para aproximarse lentamente a su nido. Las grandes plumas primarias en los extremos de sus alas le ofrecen un preciso control de la velocidad y la dirección. Un diseño similar permite que este cóndor navegue durante horas sobre las espirales de aire caliente. Nuevamente, la enorme superficie de sus alas le permite al ave de presa planear sin esfuerzo alguno mientras busca su alimento en el suelo del valle. Pero de todas las maravillas de planeación y de fuerza que tanto abundan en los cielos, tal vez el supremo testimonio de los dones del Creador para el vuelo y para la vida misma esté escrito en el delgado tejido de las alas de un extraordinario insecto. Una mañana de agosto, al norte de Michigan, una mariposa monarca hace su entrada al mundo. A primera vista, este insecto recién llegado no parece un buen candidato para la migración que lo llevará a través de todo un continente. Pero cuando la sangre y otros fluidos son bombeados por sus venas, sus alas se inflan y se endurecen. Más tarde, serán impulsadas por los poderosos músculos situados en la parte superior del insecto, su tórax. La monarca es una de las mariposas más comunes de Norteamérica. Son prolíficas durante la primavera y el verano, desde Canadá hasta los Estados Unidos. Y son mejor conocidas por su extraña relación con las bencetósigas. A pesar de que las hojas de esta planta son venenosas, son el único lugar donde las mariposas monarca depositan sus huevos. Después de nacer, las orugas de la monarca crecen rápidamente, devorando las hojas y las flores de las bencetósigas. Durante el proceso, son absorbidas grandes cantidades de las sustancias tóxicas de la planta. Por fortuna, las larvas están protegidas por una inmunidad que será pasada con el veneno a la mariposa. Unas semanas más tarde, cuando la monarca despliega sus llamativas alas de color naranja y negro, en toda la comunidad de las aves se recibe y se comprende su inconfundible mensaje. Mi sabor es terrible. Déjenme en paz. Con la llegada del otoño, termina la alianza de las monarca con las bencetósigas y las plantas se preparan para el invierno. Para la mariposa ha llegado el momento de su propia y significativa transformación física. Su sexualidad y su producción de huevos terminan y una serie de cambios hormonales las equipan para un ciclo de vida que durará casi 8 meses. Cerca de 6 veces más que el de las monarcas nacidas antes el mismo año. Esa longevidad es absolutamente vital para las monarcas, ya que solo tienen una forma de sobrevivir a las heladas temperaturas invernales del norte: la migración hacia un clima más cálido.
todas las migraciones que existen en la naturaleza, la jornada de las monarcas hasta su morada invernal es una de las más asombrosas. Su jornada tiene dos destinos primarios. La población monarca que vive al oeste de las montañas rocallosas viaja hacia la costa de California. La del este de las rocallosas vuela hacia México. Salen desde el norte, a veces desde Canadá. Estas expertas planeadoras llegan a volar más de 80 kilómetros por día. Avanzando continuamente, pueden viajar sobre columnas de aire caliente que las eleva a cientos de metros. La mayoría de la población oriental llega a las costas del Golfo, en los Estados Unidos, a finales de octubre o principios de noviembre. Algunas pasarán el invierno aquí en la costa, pero para muchas el viaje hacia el sur aún será muy largo. Desde hace mucho tiempo, los patrones del vuelo de las monarcas a México han sido objeto de estudio. Es cierto que algunas mariposas vuelan hacia el suroeste sobre tierra firme después de abandonar los Estados Unidos, pero se ha especulado mucho sobre las posibilidades de una ruta más directa y difícil a través de las aguas del Golfo. En octubre de 1991, un equipo de voluntarios reclutados por el biólogo investigador, el Dr. Gary N. Ross, se instaló en unas bases petroleras al norte del Golfo para buscar en el horizonte evidencias de la migración. En esta inestable plataforma, a 120 kilómetros del sur de la costa de Luisiana, el Dr. Ross descubrió y documentó la evidencia que buscaba. Durante más de 3 semanas, al anochecer y después de un breve periodo de frío, las monarcas descendieron sobre la plataforma. Atraídas por las luces, las mariposas interrumpieron la parte más larga de su jornada. Aquí, entre los tubos, las cuerdas y la maquinaria pesada, descansaron durante la noche. Durante ese mismo periodo, también fueron observados grupos similares de monarcas en otras 20 plataformas de las aguas circundantes. Al llegar el día, las mariposas extendían las alas y partían con la misma rapidez con la que habían llegado para atravesar los 640 kilómetros de océano que todavía las separaban de México. A través de la historia, la parte final de la jornada de las monarcas hacia el sur había terminado muy alejada del mundo. Hasta 1975, pocas personas, además de los campesinos y los leñadores que trabajaban en las colinas de esta cordillera volcánica, habían visto a las mariposas después de su salida de los Estados Unidos. Entonces, en una mañana de enero, en estos remotos bosques, a 120 kilómetros de la Ciudad de México, se hizo un descubrimiento que abriría la puerta de uno de los mayores fenómenos naturales de toda la creación. Millones de mariposas monarca, casi todas de la población oriental,
se reunían entre los árboles a 2.700 metros sobre el nivel del mar. El doctor Frederick Coulthard, que había dedicado gran parte de su vida a buscar este sitio, lo describió como un lugar glorioso e increíble, en donde las mariposas giraban en el aire como las hojas en el otoño. El dramático descubrimiento provocó un torrente de nuevas interrogantes sobre los insectos. ¿Cuántas había? ¿Por qué habían escogido este lugar? ¿Existían otras colonias? Durante los años siguientes se irían revelando muchas respuestas. Desde 1975 se han identificado 30 colonias invernales diferentes en un área de 48 por 113 kilómetros. Tal parece que este remoto bosque satisface todos los requerimientos climáticos, críticos y necesarios para sustentar a las 100 millones de monarcas que se estima llegan aquí cada año. Como todas las mariposas, las monarcas carecen de un sistema calefactor interno. Están diseñadas para recolectar el calor del sol con las alas y distribuirlo a sus músculos para poder volar. En las mañanas soleadas, los insectos abandonan los árboles viajando cortas distancias desde la colonia en busca de néctar y de agua. Permanecen activas durante el día hasta que la temperatura desciende por la tarde, provocando su regreso hasta las ramas de los abetos de oyamel. Al congregarse en grandes grupos, las mariposas encuentran protección contra sus dos mayores adversarios, las bajas temperaturas y los ratones y demás depredadores del suelo de los bosques. Cuando alguna cae de los árboles, tiembla instintivamente mientras encuentra algún lugar soleado para calentar sus músculos y volar hasta la seguridad de los elevados racimos. Aquí las mariposas resistirán tenazmente durante la noche y, si es necesario, durante los días de climas inclementes, hasta que las condiciones vuelvan a ser propicias para que llenen el cielo con sus esplendorosas alas. Han viajado, a veces miles de kilómetros, hasta el rincón de un bosque que nunca habían visto antes, guiadas por unas fuerzas superiores a la comprensión humana para asegurar la supervivencia de su especie. Pero el milagro de las monarcas no termina en este remoto rincón del centro de México. En unas cuantas semanas, con la llegada de la primavera y la nueva cosecha de vencetósigas, las mariposas abandonarán sus colonias para aparearse y poner sus huevos. Estas monarcas pronto morirán y no volverán a sus lugares invernales. Pero en los meses venideros, sus descendientes y las generaciones posteriores avanzarán constantemente hacia el norte en busca de las vencetósigas durante sus breves ciclos de vida. Entonces, durante los días fríos del comienzo del otoño, una nueva generación, la cuarta o la quinta a partir de esta, volverá a partir como Dios lo ha planeado, para embarcarse en una maravillosa migración a los mismos árboles que han sido el santuario de sus antepasados durante siglos.
Pregunta a las bestias y ellas te enseñarán. A las aves del cielo y lo dirán. A los peces del mar y lo proclamarán. Después de 2500 años de observaciones y análisis, las palabras de Job aún están vigentes. Las perspectivas que hemos presentado de las criaturas que nos rodean son parte integral de nuestras vidas. Desde el comienzo del tiempo, la ciencia y la tecnología se han vuelto hacia el reino animal buscando la inspiración y el diseño. Y con mucha frecuencia, la imitación de la naturaleza nos ha dado resultados espectaculares. Las lecciones que podemos aprender de los mamíferos y de los insectos, de las aves y de los peces, comienzan con los conceptos que nos llevan a la invención. En 1691, el naturalista británico John Ray estructuró su discurso clásico sobre las maravillas de la fisiología animal y su comportamiento con estos pensamientos. La enorme multitud de criaturas, pequeñas e inmensamente grandes, son efecto y prueba de la omnipotencia de Dios. Consideremos entonces la obra de Dios y observemos las operaciones de sus manos. Admiremos su infinita sabiduría y su bondad en la formación de todas ellas, reflejo de su gran arquitecto. Alabemos su gloria porque además del hombre, ninguna criatura de este mundo es capaz de hacerlo. A John Ray, una vida de estudios lo había guiado a la comprensión de la verdad básica y suprema de toda la creación. Dios se ha revelado ante el hombre a través de sus obras. Todos los días, en las maravillas de la tierra, el cielo y el mar, nos presenta una vívida imagen de su existencia y su carácter. Es una continua revelación, tan excitante y diversa como las criaturas a las que dio el ser. En la inquebrantable búsqueda de un salmón y el complicado lenguaje de las abejas. En la habilidad del murciélago para navegar en la oscuridad y en la majestuosa gracia de un ave en vuelo, brilla la eterna verdad, clara para aquellos que la ven y que la buscan, abriendo su corazón. El Dios de toda la creación es real y está vivo. Su poder y su sabiduría son ilimitados y se preocupa y provee en abundancia para la vida que ha creado. Pregunta a las bestias, a las aves, a los peces de los mares, y ellos te enseñarán que la mano del Señor ha creado todo esto y que en sus manos está la vida de todo ser viviente. Eres merecedor, Señor y Dios nuestro, de recibir gloria y honor y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tendrán su ser. Revelaciones 4:11.